¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarles, bienvenidos y bienvenidas siempre a este espacio de conversación, de diálogo, de un coloquio como nosotros le llamamos, un poco loco, pero siempre con mucha profundidad en los temas que abordamos y sobre todo temas de coyuntura y las problemáticas que generalmente no se los aborda con mucha detenimiento y por eso hemos tenido este espacio con Vladimir con la finalidad de invitar a muchas personalidades en nuestra localidad y abordar algunas problemáticas que, como decíamos, a veces solo lo topamos de manera superficial en los medios de comunicación. Y creo que es importante el día de hoy el tema que les vamos a plantear. Vamos a conversar qué es lo que pasa con la transportación urbana de nuestra ciudad, cuál es su realidad, qué es lo que ellos viven permanentemente, cuáles son sus necesidades, cómo es el mundo también del mundo de ser transportista. Creo que es interesante conocer, pero sobre todo habrán cosas buenas, seguramente como en esta bonita profesión, ser transportista, ser chofer profesional. Probablemente habrán cosas negativas, cosas malas que se tenga que eh, pasar en el día a día siendo chofer profesional o siendo también transportista en nuestra ciudad de Loja. Entonces, vamos a conversar de ese tema, vamos a estar dialogando de esta situación aquí en nuestra ciudad de Loja. Tenemos, por supuesto, dos excelentes invitados que van a abordar ese tema súper que bien, mi querido Vladimir. Bienvenido. Buenas tardes. Sí, un gusto estar con ustedes, amigos, en un nuevo episodio más de un coloquio medio loco. Ya es la edición número 13, ya vamos avanzando. Gracias. 13 episodios, muy bien, y más que todo ha impactado en nuestra colectividad, en nuestros amigos internautas de Primer Reporte. En esta ocasión, como ya lo decía Boris, tenemos dos invitados de lujo. Daniel Aguirre, quien es administrador del consorcio de transportistas urbanos de Loja, y el ingeniero Marco Flores, quien es gerente de la cooperativa de transporte urbano 24 de mayo. Bienvenidos a este episodio de Un Coloquio Medio Loco. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes Sí, a sí, ustedes, sí. Vladimir, Boris. ¿Cómo está? Qué gusto. Muchas gracias por hacer parte de estos bonitos encuentros, encuentros que hacen compartir ideas y aprender experiencias de todo lo que hace Loja y sobre todo la transportación. Sí, sí, sí. Muy bonito. ¿Cómo estamos por acá, Sí, Marco? Qué bien, gusto bien, saludarlo. igual, muchas gracias por la invitación. Estos programas llegan a la gente. Yo simplemente soy Marco nada más para los títulos los dejamos aparte La para, casa. para que fluya mejor Un la poco la distendido conversación. también. Como- es Muchas de- es- gracias. Que empieza Sí, muy sí. serio siempre Vladimir con los títulos. Sí, sí, no. Les hacía una pequeña introducción, decía, creo que Loja merece conocer cómo es la transportación urbana, cómo es el trabajo de ustedes. Han ido evolucionando y es bonito conocer incluso la historia, cómo inicia la transportación urbana, desde los primeros vehículos, luego ya ahora ser un consorcio, que lo tenemos al administrador, un consorcio, quiere decir que varias empresas se unen para una misma finalidad, organizarse y ir un poco trabajando. Seguramente faltarán muchas cosas más, pero ¿cómo ha sido este trayecto de la vida para usted, sobre todo Marco, como la cooperativa 24 de Mayo, que ha sido ícono en nuestra ciudad como transportación urbana? ¿Cómo ha sido ese crecimiento, esa transformación? Contarle a la gente. Seguramente mucha gente incluso desconoce, cree que los buses verdes son los únicos que han existido en el transcurso de toda la historia, pero bueno, yo no recuerdo mucho, Vlad, y de acordarse Ah, sí, los sí. años Los quizás azules. decir, No, más los viejo azules. Los trompudos. Claro. No existe ya Doñatos, suficiente. doñatos. Yo ya no alcancé a eso. Había, Trompudos, así. Claro. Pero Y cuéntame, también, Marquito, La ¿cómo era? transportación urbana ha tenido cambios drásticos Ujú. desde sus inicios, allá por los años 60, en donde las carrocerías eran cofres de madera, ¿sí? Ah, ya. Ha ido evolucionando, ha ido evolucionando. Luego venían, anteriormente no había el bus tipo que ahora hay para transporte urbano. Entonces eran vehículos que se terminaban su vida en la Panamericana, iban a la cooperativa Loja, pasaban a la Cariamanga y terminaban como transporte urbano luego de 30 años prestando Ujú. el servicio aquí en Loja. Inclusive las placas de los vehículos que anteriormente eran buses, no habían placas de Loja, eran de Guayaquil, de Ujú. Quito, de Ambato. Pero ha tenido luego el gobierno puso el bus tipo que era propiamente para bus Bus urbano, es urbano. decir, una carrocería, se monta un bus urbano en un chasis, ese ya no puede luego pasar a ser interprovincial o tener Claro. otra modalidad. Termina y muere su Porque vida. incluso ya el modelo de sus asientos es propio para distancias muy cortas. Justamente, Claro. distancias Ajá. cortas, por eso son fijos los Ujú. asientos
y son pocos asientos porque la transportación masiva son viajes cortos que la gente tranquilamente Va a ir cómodo, parada, en sí, central, ¿no? va Ajá. parada. Ujú. Y eso digo yo siempre, se pelea porque el transporte urbano tenga su carril exclusivo, porque van 80, 90 personas, a veces muchos de ellos de pie, Ujú. tienen que llegar a su debido tiempo y con la brevedad Claro, posible. claro, Sí. claro. Bueno, en un inicio la cooperativa 24 de Mayo fue la que operó, luego la cooperativa Cuxibamba, ellos Ya. tenían unos buses amarillos con franja roja y la 24 de Mayo era celeste con franja azul. Pasó el tiempo, tenían que cambiar o modernizar las unidades Ujú. y hubo un poco de resistencia porque eran más de 240 socios de la 24 de mayo. Entonces algunos no le pusieron interés en cambiar las unidades y de ahí nacen las compañías Urbasur y Urbaexpress, que hubieron personas que querían invertir en realidad en buses nuevos, Ujú. en el bus tipo que en el tiempo del doctor Castillo creo fue, ya se imponía para que den el servicio en Loja. Desde ahí ya son 4 operadoras, Urbaexpress, Urbasur, 24 de mayo y Cuxibamba, las que prestan el servicio aquí. Qué bien, qué bien. Con el tiempo, en el 2014, las 4 operadoras conformamos un consorcio que una resolución de la Agencia Nacional de Tránsito así lo dispone. Ujú. Somos una de las pocas ciudades que lo han hecho a nivel nacional. La primera. Y la primera. Fue la primera, Ujú. sí, y Cuenca también lo tiene. Quito tiene, pero tiene consorcios al norte, consorcios al sur, pero no como lo tiene Loja, unificadas las 4 operadoras, en donde todas las 4 operadoras dan servicio por todas las líneas. No hay Ujú. privilegio para ninguna operadora o en alguna línea Entonces toca en cualquier específica. momento una Sí, línea que correcto. haya quizás mayor frecuencia de pasajeros, otra menor frecuencia de pasajeros, Sí, que suele pasar. correcto. En el 2018 hubo una resolución para cambiar a buses eléctricos. Ujú. Lamentablemente los medios no lo permitieron. Es así que el señor alcalde se dio cuenta en ese tiempo y cambió la resolución y ya no fueron exclusivamente eléctricos los que debían Ujú. venir. Sin embargo, se trajeron 5 buses Euro 5, modelo con tecnología Euro 5, pero la calidad del Combustible. diésel, del combustible que Ujú. tenemos aquí en el país no le permite desarrollarse al 100%. Tenemos un combustible para tal vez vehículos Euro 3 y ahí estamos al momento, se ha Sí. invertido. La flota de Loja tiene un promedio de vida útil de 10 años, considerando que la ley dice que hasta 22 años pueden tener de vida útil. Ujú. Entonces es un promedio bastante aceptable para prestar el servicio a la ciudadanía. Qué bien. Cuando se administrar justamente el consorcio, esta experiencia de unirse las empresas y hacer un consorcio, ¿qué tal ha resultado? ¿Cómo han visto los socios y cómo han ido trabajando hasta el momento? Bueno, el integrar el consorcio desde el 2014 ha tenido sus etapas, Ujú. sus fases, sus peros y sus contras. El ser pioneros en el país en implementar la agrupación de 4 empresas. No es que son cooperativas, son 2 cooperativas que son controladas y reguladas por la Superintendencia de Cooperativas y 2 compañías que son controladas y reguladas por la Ujú. Superintendencia de Compañías. Muy bien. Estatutos diferentes, reglamentos diferentes, procedimientos internos diferentes. Entonces, lograr conseguir que esas 4 operadoras en esa posición se articulen, no fue fácil, fue duro, fue un experimento para los socios porque ellos fueron los que dieron la predisposición. Entonces, han habido cosas positivas, Ujú. han habido cosas que han sido criticadas por los mismos socios, pero que en el camino, día a Claro. día, se las han ido puliendo y se las han ido mejorando. Ujú. Sobre todo el tema de la caja común, me entiendo que pudo haber sido cierto momento de discusión, porque claro, y el tema económico, o sea, unirnos, todo muy bonito, todo muy Sí. chévere, pero ahora el tema de la plata, ¿cómo nos vamos a distribuir? Hay gastos administrativos del consorcio, hay otros gastos en tema de paradas, se vienen algunas cosas más y siempre obviamente el tema económico va a estar de por medio también un poco a veces complejo para los socios. La caja, bueno, la constitución, la creación del consorcio tiene ese único fin común, La caja como que es recaudar, unificar todo. unificar y distribuir De una manera a sus equitativa. socios. No tienen ninguna otra razón social más. Ujú. Entonces, a eso es lo que se ha dedicado el consorcio, en recolectar los recursos que llegan de todos los usuarios al consorcio y distribuir en partes iguales.
indudablemente con una normativa, con un reglamento, con procedimientos y manuales de funciones, tanto en la parte operativa, administrativa del consorcio y para los conductores y socios que hacen la operación diaria. Muy bien. Yo Algo- quisiera adicionar Sí. algo a Sí, lo sí, que sí. decía acá Daniel. También tenemos la parte operativa que es muy importante. Anteriormente lo hacía el municipio, pero lo hacía, debo decirlo, deficientemente, ¿sí? Emitía cuadros de trabajo, pero el día viernes a las 6 de la tarde, cuando ya no había tiempo de nada. Entonces, esa operación se le permitió que lo tenga el consorcio y acá se elaboran cuadros de trabajo, turnos. Hay algo adicional que nosotros pusimos que son los vehículos de reserva. Es decir, un vehículo se daña en la vía, automáticamente llama al vehículo que está asignado de reserva y llega a cubrir ese turno. Anteriormente se dañaba un vehículo y quedaba ese turno sin A hacer. doble tiempo. Entonces, el bus que seguía a doble tiempo. Si era cada 8 minutos, tenía servicio a 16 minutos, que es mucho. Claro. Entonces, ahora hemos tratado como consorcio de no afectar a la ciudadanía en lo que es tiempos de servicio. Ujú. Eso quiere decir que también hay, entiendo que un bus no trabaja los 7 días de la semana, o sea, descansa 1 o 2 días como para que esté Ah, libre y pueda reponer ese Tiene su retén, que es para Claro. mantenimiento propio de la unidad. Perfecto. Sí. Ahora sí, El retén, si quiere sale o si no, no. No. ya está parte de la Parte programación. de la programación. Dentro de un cuadro de trabajo tenemos dos grupos de trabajo. Uno de 100 carros, que es todas las rutas del corredor central. Las casetas de todo de norte a sur y de sur a norte que tenemos. Esas son las rutas troncales. Y las rutas urbano-marginales son las que hacen en las periferias, la Clodoveo, Las Peñas, la Daniel Álvarez, El Paraíso, Sauces Norte, pero la parte de acá por el Colegio Militar, San Cayetano, La Samana. Entonces, son dos grupos, el de las rutas troncales que tienen 100 buses y de los 100 buses operan diariamente 93 carros y 6 en reserva, en retén. Y de esos 6 de retén, 2 están en reserva, ¿sí? A la expectativa. O sea, ese carro está en reserva, pero siempre está pendiente del teléfono Una que un llamada. carro tiene algún percance Va, y entre reemplaza. esas reemplazar, para no dar ese desfase a los usuarios. Sí, ¿Y cómo sí. llegaron, cómo fue esa concreción en este caso de formar, en este caso el consorcio, por la complejidad, lo que decía Boris, la caja común, el recopilar todos los ingresos para poder ser distribuidos en partes iguales? Le pregunto porque yo una ocasión residí 10 años en Quito y obviamente conversaba con algunos transportistas y allá obviamente también es las rutas más largas, qué sé yo, y hay unas rutas que son más rentables, si se puede decir así, que otras. Entonces, yo nunca me voy a poder ser partícipe de ello, no voy a estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque me voy a haber afectado en algún momento. Entonces, ¿cómo llegaron ustedes aquí a este acuerdo, obviamente, para limar esas asperezas, esos intereses, obviamente, de a lo mejor una cooperativa y otra, para poder concretar la conformación del consorcio? Verá, yo creo que ahí hay algo muy importante que Loja, el país, debe entender, y sobre todo la ciudadanía. La ciudadanía dice, no se puede comparar el transporte en Loja como en Quito. En Quito vale 35 centavos y recorren de norte a sur un tramo de 2 horas. Aquí vale 30 centavos y recorren un tramo de 40 minutos y se acabó el asunto. Sí, pero si nos ponemos a analizar los números, ¿sí? En Quito un bus hace 2 horas de recorrido, pero hace 2 o 3 vueltas en el día, ¿sí? Por el tráfico, la congestión y el movimiento o desplazamiento que hace en la ciudad. Eso equivale 250, 270, 300 kilómetros al máximo de recorrido en el día. Pero, la diferencia con Loja es que ese bus en un recorrido de 2 horas que usted vivió en Quito, en su trayecto se llena unas 4 o 5 veces, a tope. Sale desde San Carlos, o se me ocurre decir, sale desde el corredor sur, se llena en La Marín, se llena en la San Carlos, se llena, bueno, todos los puntos. Pasa por la Unión, se llena 3 o 4 veces. Aquí en Loja, si es que tiene la suerte o si es que le coincide el tiempo, usted se llena una vez a las 7 de la mañana, otra vez al mediodía y otra vez a las 6 de la tarde. Si es que les coincide. Ahora en Loja recorremos 250, 270 kilómetros diarios, pero nos pegamos 8 vueltas. 8 vueltas.
Entonces, es exactamente lo Los mismo. recorridos Claro. son mismos. Exactamente. Ese es para las Hay apoyo críticas de la emocional. ciudadanía cuando se Sí. pone a comparar. Sí, en este caso yo decía, la pregunta es más bien el cómo ustedes lograron llegar a un acuerdo para evitar, Porque obviamente, seguramente y al conformar, inicio, claro, claro, el consorcio. al inicio habían Obviamente. tenido unos solos sauces Sí, 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 haciendo y sí, nadie claro. quería No, moverse. Claro, Bueno, y nadie quería moverse, por ejemplo, esa Yo sí ruta. tenía mi Era negocio, súper tenía rentable. Sauces Entonces, Hacienda, mi no, pregunta iba enfocada es cómo llegar a un acuerdo, no me voy a unir. entendiendo que en otras ocasiones, Después que en me otras manden, ciudades no lo hacen por ese mismo interés que después que me existe. manden a tierras Claro, coloradas. claro. No, no, sí estaba bonito y yo Enfocada en este sentido. De ahí Más tratamos, clarito, más obviamente, lo claro, que dice más el ciudadano, tranquilito. en comparar el transporte aquí, como Claro. usted no se lo puede comparar. ¿No? Así es. Ya. Bueno, con esa resolución de la Agencia Nacional de Tránsito que les comento, en el 2013 yo fui parte de las primeras conversaciones entre operadoras para la conformación del consorcio. Fueron algunas reuniones que mantuvimos con directivos de las otras 3 operadoras y se llegó al consenso de crear el consorcio con la condición de que proporcionalmente, porque por ejemplo nosotros tenemos como 24 de mayo 108 unidades, las 2 compañías tienen 44 unidades cada una y la Cuxibamba 42. Entonces llegamos a un consenso de proporcionalmente en las rutas trabajar, todas las 4 operadoras, que nadie tenga privilegio. A diferencia de en Cuenca, tienen conformado el consorcio, tienen la caja común, pero hay líneas asignadas a Concesionadas. concesionadas a Concesionadas a operadores. operador. Entonces no es lo mismo operar en la línea 6, por ejemplo, aquí, que en la línea 2. Como dice usted, quien está trabajando en la línea 6 se va a ver perjudicado porque es una línea social casi, porque no es muy rentable a comparación de la línea 2. Entonces se llegó a ese consenso y desde ahí estamos hasta la fecha, continuamos como consorcio, con algunas debilidades internas a lo mejor que hay que Pulirlas. limar esas asperezas poco a poco, pero en las organizaciones pasa eso, o sea, siempre no todos estamos Claro. con el mismo criterio. Ujú. Ahora, hay algunos avances tecnológicos que se han ido implementando y creo que es importante. El tema de la tarjeta creo que fue un buen salto, apoyó de alguna manera ahí, entre comillas, también la pandemia. No teníamos que tener mucho contacto con Comunes, pero la gente también sí estuvo en su momento un poco reacia a querer utilizar la tarjeta. Algunos no querían, otros sí. Y realmente fue algún caos pequeño que se generó en esos primeros días, pero sobre todo ya la gente luego se fue acostumbrando y hoy en día entiendo que todos utilizan el mecanismo de la tarjeta para poder pagar el pasaje urbano aquí en nuestra ciudad Loja. Y así algunos otros temas tecnológicos que seguramente ustedes han ido implementando en estos últimos años. Bueno, el uso de la tarjeta es bueno, y en ciudades del mundo lo hay. El único problema que lo veo yo, y en nuestra operadora se lo ha tratado así, es que el momento no fue el adecuado. Ujú. Nosotros veníamos con una tarifa desde el 2014 represada, al 2020 se implementó la tarjeta, pero con el mismo costo. Y la tarjeta trae sus Implica gastos costos. operativos. Correcto. El internet, el mismo costo de elaborar las tarjetas, en el caso para la tercera edad, tenemos que personalizar la tarjeta para los estudiantes y todo eso son costos que los está asumiendo el transportista, porque el municipio dice, a ver, esta ordenanza, cúmplanla, pero no da los recursos. Ujú. Cuando el Estado le pasa competencias, por ejemplo, de matriculación al municipio, le pasa las competencias, pero con los recursos. Entonces acá siempre son las ordenanzas, cumplan, 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 Ujú. pero cuando toca revisar la tarifa, no lo hace. ¿Sí? Entonces nos dan obligaciones, pero no nos facilitan la parte económica para poderlas cumplir al 100%. Muy bien. Ahora sí vamos con el tema de la tarifa, que es un tema, creo, Ay, bastante Complejo. las complejo. papas queman. Claro, claro. Creo que sí. Yo estuve en el último simposio que desarrolló en la UTPL y eran unos temas de mayor conversación y viendo los análisis, los cuadros, las estadísticas, tuve una radiografía mucho más completa de todo, de cómo es un poco, cómo se vive eso. Ahora, entiendo hay muchos factores para el tema de lo que corresponde a la tarifa del transporte urbano en nuestra ciudad de Loja, que es un tema eh, que debería ser muy técnico, como se lo analizó justamente en este simposio, pero realmente en esta ciudad, y creo que en el Ecuador, estas decisiones pasan mucho por lo político, y es la parte lamentable, en la cual, claro, el elevar 5 centavos, 10 centavos una tarifa de un transporte urbano, probablemente no va a ser del agrado, sobre todo las autoridades de turno en ese momento, porque lo ven calculadamente político. Entonces, realmente es una situación que tiene ese enfoque un poco político, pero que debería ser técnico. Ahora, ustedes que son los involucrados como tal, que viven el día a día, ¿por qué estos informes técnicos que ya deberían haber pasado y haberse revisado no han tenido esta connotación más que técnica y poder decir, este es el valor que se debe cobrar
en nuestra ciudad debido a estas y estos y otros temas, porque así tiene que ser de esa Ujú. manera. Sí. Bueno, los estudios ya están. Ujú, Y es en una segunda ocasión lo que el consorcio, las operadoras de transporte, 24 de Mayo, Cuxibamba, Urbasur y Urbaexpress, en dirección con el consorcio, presentaron al municipio de Loja, ujú. cada una su estudio. ¿Cada qué Sí. tiempo tiene que hacerse el estudio? Normalmente se dice cada 2 años. Ujú, Ya ya. ingresaron su estudio, hicieron su análisis, hicieron su revisión y determinaron en su momento que no era factible esta Ujú, situación. Eso fue el año pasado. Nuevamente, al anteaño pasado, el año pasado, el consorcio, con profesionales encaminados a esa línea, con profesionales encaminados a hacer ese manejo de cálculos, apoyado en personas que trabajaron desde Quito, la implementación de esa resolución del cálculo de la tarifa, presenta nuevamente al municipio. ujú, El municipio, como ustedes lo escucharon en medios de comunicación, ha manifestado que daba una fecha tope o máxima para poderlo analizar y exponer a ujú, la ciudadanía. Sí, hemos sido pacientes, hemos sido tolerantes, hemos sido muy prudentes también, ujú. ¿sí? Respetuosos de las decisiones de ellos. Empezamos a presionar, empezamos a pedir ya de este tema y pasó lo que pasó Ujú, en este mes de marzo, ujú, lo de las lluvias, lo de ujú. los puentes, la ciudad se declaró en emergencia y eso a ellos Pasó a segundo plano el tema del transporte. les ha permitido a ellos, se Ujú, puede decir, escudarse un poquito chance. en ese tema para poderlos revisar, chequear, no sé qué es lo que estarán haciendo, Ujú, pero ya hay también compromisos con fechas de plazos y que están por vencerse también. ujú. Ahora, un poquito para analizar la tarifa, justamente, en virtud de que ustedes consideran que debe subirse, qué parámetros son los más considerados dentro de este estudio y por qué la ciudadanía a veces, claro, no lo va a ver con buenos ojos generalmente, o sea, porque probablemente para la economía pues, del ecuatoriano, el lujano en general, pues evidentemente el alza de cualquier producto, no solamente Ujú. ese servicio de transporte urbano, pues no es muy bien recibido. Entonces, ustedes entienden y comprenden que eso es una problemática un poco Ujú. social, que es un poco compleja, álgida. Se activan ciertos organismos, ciertos políticos que también quieren pescar a río revuelto, entonces salen a pelear, a bronquear, decir de que estamos nosotros en defensa de que no se suba el valor al transporte urbano. Entonces, pero ¿cómo explicarle un poco a la gente y decirles, a ver, nosotros necesitamos sí subir el valor de la tarifa de transporte urbano por estas y por estas razones, las cuales tenemos que subir? A ver, en el 2014 subió de 25 a 30 centavos. Ujú, Aparentemente se incrementó en 5 centavos. Pero de esta subida de 5 centavos, el 24% de la población paga media tarifa. ujú, O sea, se redondea a 5 centavos, pero en realidad si sacamos un promedio de la elevación, será de 3 centavos a lo mejor, por estas 24% Por el de subsidio. la media tarifa, ujú, que el transportista lo está subsidiando. Cuando la metodología dice que quien paga la tarifa normal es quien debe compensar a quien utiliza la media ujú, tarifa, la ley es clara, la Constitución, la tercera edad, personas con discapacidad o capacidades diferentes, estudiantes y menores de edad. ujú. Son solamente ellos porque se quería en algún momento incluir a la Universidad Nacional de Loja. A los No estudiantes. están en el sector Ujú, vulnerable los estudiantes de la universidad. Hay muchos estudiantes que tienen su negocio, tienen su RUC y no es justo que quien paga la tarifa normal le esté subsidiando ujú, media tarifa. Eh, Quería aclarar otro punto, que nosotros como operadoras entregamos al municipio el estudio que realizamos, pero el municipio lo dejó al estudio y dijo, muy bien, este es el que ustedes hicieron, y el municipio desarrolló su propio otro, estudio, Así ¿sí? es. Para no dar pauta a lo mejor, porque algunos concejales decían la vez hay anterior un que conflicto de intereses el que ustedes municipio lo mismo hacen. hizo, claro, el municipio hizo el estudio y ellos mismos se van a autorregular. No, en este caso el municipio con datos fue a las operadoras, hizo encuestas a los usuarios y todo, y creó el municipio su propio estudio Ujú, que conozco yo que ya tienen la tarifa y está en escritorio, creo, del señor alcalde ya. ujú, Eh, Solamente sigue, sigue, concluyo. sigue, sigue. Base principal es el incremento del 75% en el precio del diésel, que es un ujú. insumo diario que los buses Ese es uno de los utilizan, temas fundamentales, por la fundamental. cual ustedes quieren que se aumente el valor de la tarifa urbana. El costo de llantas, Ya. aceites, repuestos,
el mecánico ya se incrementó, los conductores, el salario básico del 2014 acá se ha incrementado grandemente. Yo hacía alguna relación con el salario básico del 2014, se compraban como 500 y pico pasajes. Con el salario de ahora superan los 1.300 pasajes, haciendo una relación con el pasaje, el precio del pasaje con el salario básico. Entonces yo creo que es justo, en 10 años creo que es el único producto, llamémoslo así, o servicio que no se ha incrementado en el precio, pese a que, como indiqué al inicio, se nos ha puesto uso de tarjeta, pago de limpieza de paradas y más. El mismo daño de los vehículos con las vías que están con huecos y toda una rotura de una hoja, va al mecánico $90 y no hay el dinero para poder suplir estos gastos. El no tomar en cuenta el incremento de la tarifa, yo creo que más que un acto político de las autoridades, sería un acto de irresponsabilidad. Porque el transportista, a no tener la compensación justa por un servicio que está brindando, el transporte público es un servicio público, ¿sí? Que en Loja no se lo mira como el agua potable, como la recolección de basura, como los bomberos. El transporte es un servicio más público que tenemos en Loja. Entonces, al no tener esta compensación, al no tener estos ingresos, ¿a qué le están obligando al propietario del vehículo? El municipio de Loja, todos los vehículos los arregla en Mavesa. Un cambio de zapatas en Mavesa, $200, $300. ¿A qué le obligan al transportista? A que un vehículo nuevo de los que está rodando en Loja lo busquen o se acerquen al taller más chiquito de Loja, al más económico, para el arreglo más básico y que siga rodando. No le alcanza más para el transportista. El transportista, ¿sí?, no se puede dar el lujo y está siendo minimizado hoy en día por las mismas autoridades. Si ustedes se ponen a ver, a nosotros nos están o nos habían calculado en años anteriores los rubros solo con los talleres de la periferia de la ciudad, pero nunca se tomaron en cuenta los costos, ¿sí?, que los entes públicos, que los entes municipales pagan y tienen presupuestados para el mantenimiento operativo de las flotas. ¿Por qué a los públicos sí? ¿Por qué a nosotros no? ¿Por qué los concejales se fijan acá y por qué se fijan acá con nosotros de esa manera? Entonces, hoy en día estamos conscientes que ellos también han entrado en razón de estas observaciones y que también las están tomando en cuenta. Y creo, me atrevo a decir, no a afirmar, pero que va a haber un mejor razonamiento por parte de ellos y creo que la ciudadanía también, ¿sí?, las autoridades están conscientes que el reclamo es justo. Justamente, Marco, en el estudio que ustedes presentaron, ¿qué resultados arrojaron? ¿Cuál es la tarifa exacta que presentaron ustedes al municipio para que la analicen? Y en caso de que sea así, la eleven, pues obviamente ya tienen el estudio ellos. Desconocemos en este caso cuál es el valor real que ellos sacaron, pero según el estudio que ustedes como consorcio presentaron, ¿cuál es el valor real de la tarifa? 47 centavos. 47 centavos. 47 centavos la tarifa Normal. Sí. Y el medio pasaje. Eso es lo que el estudio arrojó. Bueno, a veces es difícil dar estas cifras porque ya la gente se pone como dijo, hay actores que se autocalifican actores sociales, pero a veces no utilizan ni el bus y luchan porque no se incremente el pasaje del bus urbano cuando ni siquiera tienen tarjeta para subir al bus. Pero, vuelvo y repito, la tarifa es técnica, tiene su parte social, que repito, la misma metodología dice que quien paga la tarifa normal debe subsidiar, debe ser con el que tiene la media tarifa. En este caso, bueno, para que no se alarme, obviamente la ciudadanía es únicamente un estudio, pero lo que decía Boris, para que ciertos actores políticos no salgan a pescar a río revuelto, ¿qué se debe hacer en este caso? ¿No sería de que se hagan unas mesas de diálogo, en este caso con los actores, autoridades, puede ser transportistas, Academia, ciudadanía, dirigentes barriales, qué sé yo, para socializar y todos llegar a un acuerdo para que obviamente entrar en razón y que obviamente si hay un costo político que respondan obviamente por ello, pero más que ello es el análisis técnico que hacen de parte y parte. Sí. En todo caso, las autoridades deben decidir en este caso si es que es un costo político, afrontarlo. Nosotros en ese punto
en esta vez estamos abiertos, abiertos a todos los sectores sociales, a todos los sectores de estudiantiles, ¿sí? Vean, con la certeza de lo que el Consorcio de Transportistas Urbanos Ciudad de Loja presentó los estudios al municipio, nosotros no tuvimos miedo de pedirle a la UTPL, a la Universidad Nacional de Loja, que se involucren Que validen. y que validen y que auditen ese estudio que el consorcio presentó. Son 4 o 6 fórmulas en donde los parámetros son claros para Loja, para Zamora, para Catamayo, para el país entero. No hay por dónde más irse. Y Loja cuenta, a diferencia de otras ciudades, la información correcta, porque tenemos el manejo de la tarjeta electrónica todos los días. ¿Sí? ¿Y quién es el proveedor de nuestro servicio? Es CLIP, ¿sí? Una empresa que fue una incubadora de la UTPL. Entonces yo creo que para seguridad de las autoridades, de los lojanos, una empresa que fue, ¿sí?, incubadora de una universidad tan prestigiosa que es a nivel de país, no va a estar con juegos en Querer manipular los querer datos, manipular datos. Entonces, nosotros tenemos la seguridad. O sea, por ahora habrían 2 estudios, el que hizo el propio municipio, que fue el que lo presentó en aquella ocasión de elección, ¿no? No. O otro El ya. municipio, eso fue en el 2023. Ya, En el 2024 el consorcio ingresó un nuevo estudio por parte de usted. y el municipio, por administración directa, una consultoría de administración directa, le direccionó a la Dirección de Movilidad para que ingrese en otro estudio. Y ese estudio ingresó, me parece, en los últimos días de diciembre, ya abajo a la alcaldía. Entonces están afinando detalles, están puliendo detalles Ahora, también. ¿se conoce el valor de la otra? ¿Cuánto tendríamos? No, ahí sí vamos a ser austeros en mantenernos al margen. Conocemos algo, sabemos algo, pero vean. ¿Estarían por ahí los valores o ellos tendrían más bajos? Aquí la pregunta cabría. ¿Cómo? Justo, o sea, el diálogo va a entrar, empatar. Porque a aquí mí en me este caso, conviene, claro. yo les subo un poquito. A ellos no les conviene y yo le voy a bajar el un Oiga, poco. O a lo mejor le bajaron mucho y dijeron, uy, está más Claro. bajo que el de ellos, súbele más. No hay un conocemos el componente- valor real, pero Claro. obviamente estamos jugando con estas Sí, dos sí. Hay un posibilidades. componente muy importante que es el número de usuarios. Y luego de la pandemia hemos mantenido reuniones a nivel nacional y es una estadística, estamos con el 85% de usuarios Y no que haber había más. antes de la pandemia. Pensamos que del año pasado, de los años anteriores, iba a subir, pero se mantiene, el municipio sabe, tiene el conteo de pasajeros. Hay los deliveries, hay el transporte informal, ¿Qué soy? Pero hay las aplicaciones de teléfono. Antes una persona tenía que salir en bus al banco a pagar un servicio público, ahorita lo hace desde su teléfono, desde su Claro. casa. Entonces, gente que ya no se está movilizando y vehículos particulares, motos, ustedes ven las motos cómo han proliferado. Entonces, eso es una merma en la cantidad de usuarios y es a nivel nacional, no es solo en Loja. Entonces, a menor número de usuarios, se incrementa el valor del pasaje. El costo operativo. Entonces, a nivel nacional lo hemos conversado y estamos en un 85% de usuarios de lo que teníamos antes de la pandemia. ahora, este valor que ustedes tienen, no sé si cabe el término negociarlo para bajarlo, un poquito para mejorar. 46 centavos podemos bajar, podemos llegar hasta ahí. Nosotros creo que operativamente podríamos llegar, pero que el municipio de Loja tenga compromisos, como por ejemplo hacer respetar el carril único del bus para evitar que ustedes estén parando y eso haga que consuma mayor diésel, no sé si es que sea lo correcto, de tener por ejemplo las paradas, que la limpieza se las haga por parte del municipio de Loja a través de, no sé, de algún departamento o de alguna manera para que ustedes no gasten en aquello. Loja Y necesita un pico sinnúmero, y placa. claro, cosas como Necesita eso. Nosotros, Un poco de Boris, cosas más así. Boris, nosotros, Las calles, por ejemplo, si ustedes arreglan las calles, porque nosotros no podemos llegar a los barrios, se nos dañan las Sí. ventanas, se rompen esto. Amortiguadores. Claro. Boris, la transportación de Loja, la administración del consorcio, no porque tenemos plata de más, no porque nos sobra, no porque sea un capricho y no porque sea vanidad, nos hemos dado el trabajo y el sacrificio de lo poco que nos ingresa, construir paradas. Ujú, sí, No, sí, sí, lo hemos hecho, Con el dinero del consorcio. con el sacrificio de los socios, Se lo está haciendo. con el aporte de los socios, eso es nuestro, eso es propio de la institución. Pero claro, en coordinación con el municipio, porque nos ha permitido, a través de la Dirección de Planificación, ponerlas en ciertos sitios con fin de que aporten en algo chiquito, aunque no son tan estéticas, al ornato de la ciudad,
que no causen el impacto a lo mejor visual de tapar los espacios que están detrás de esas paradas, Claro. con el fin de brindar seguridad. Boris, usted salía a la calle antes a Loja y no tenía alguien en estos páramos que son de estos días, no quedaba un ciudadano en Loja. Cuando era sol, uno, porque todos querían la manera más rápida de viajar. Hoy en día tratamos de cautivar a esos usuarios para que en algo nos esperen. Justamente, a eso a mi otra pregunta, ¿cómo un poco motivar a la gente que utilice el transporte urbano? La gente quiere un servicio de calidad. Ahora, esta calidad también refleja que ustedes necesiten recursos Claro. económicos para brindar algo de calidad. Y ahí hay una como balanza, es decir, a ver, yo quiero pagar, puedo pagar 35 centavos, 40 centavos, pero quiero un servicio de calidad de no de transporte urbano. Vea, hay algo más. Ahí viene el diálogo con la ciudadanía. Ahí viene también. esa parte que yo discrepo a veces con los medios. Las críticas, si ustedes nos ven, no son por los carros, no son por la forma como son. A veces los lojanos, ¿sí? Y ahí entramos nosotros, los transportistas, que a veces nos falta un poquito de amabilidad, ¿sí? Pero es desde lado y lado. ¿Quién? El tema de atención al Exacto. cliente. También hay ciudadanos también que son criados de parte y parte. Y esos son los que comentan todos los días. Indudablemente, nosotros dentro de toda la flota tenemos también identificados unitos que otros, que es como en las grandes familias. Oiga, Siempre hijo hay mío de mi vida, pórtate bien. Papá, haz bien, lleva la tarea, pórtate. No seas malcriado. En la casa unos Ya, santos jefecito. salen a la esquina de Ya, la calle jefecito. y se desvan. Ya, jefecito. Ya, Nada. Danielito. Eso nos pasa. Y vuelve a reincidir. Y vuelve a decir. Pero como esos, también hay, asimismo, esos niños malcriados, esos jóvenes malcriados, esos lojanos malcriados, que a veces los problemas de la casa nos vienen a desfogar con ese pobre transportista. Y a veces no entienden que ese transportista a veces se levanta y deja a sus hijos dormidos. Y cuando llega a su casa en la noche, encuentra a sus hijos dormidos. O sea, imagínense si comparan la rabia o la furia del uno con la furia del otro, la impotencia del uno con la impotencia del otro. A veces esa parte nos falta ser comprendidos también a nosotros los transportistas. Y claro, desfogamos con el primero que lo encontramos y pasa lo que usted me comenta. Yo en este caso quiero acotar a lo que preguntaba Boris. En este caso ya tienen el estudio de ustedes. Hay el estudio del municipio. Se presentan las dos propuestas, los dos estudios técnicos. ¿Ustedes están predispuestos a negociar el precio independientemente de lo que tengan ellos con ustedes y pueden en este caso Dar un conformar término medio, un digamos. término medio, mesas de diálogo también, porque la ciudadanía también debe ser parte de esto para poder Pero socializar. públicamente debería decir muy Eso, nuestro informe técnico, nuestro estudio refleja que se debería en Loja pagar tanto. Por esta fórmula, nos hemos calculado esto, tal. En el caso de ustedes, nosotros presentamos nuestro informe porque calculamos esto bajo esta fórmula sin pensar en cálculos políticos, de quién afecta, a quién afecte. Señores, nosotros es porque el combustible es esto, las distancias son estas, hay tantos y tantos factores. Entonces, pero el uno tendrá un precio, el otro tendrá otro. Ahora, ¿cómo llegamos ahí? ¿Cómo llegamos al acuerdo en este caso? Y ahí y es algo importante y me gustó la idea de Boris porque dice en un evento público, en la alcaldía. Y ahí con la gente, con los ciudadanos, con los entes más representativos de la ciudadanía, para que una jornada pública y todos ponerse de acuerdo y hacer un consenso generalizado. Bueno, la metodología es clara. Habla de la tarifa técnica y hay una tarifa socialmente justa. Una tarifa cuantitativa y una tarifa cualitativa. Para la socialmente justa no da ninguna metodología, o sea, queda muy subjetiva que usted vaya a un bus, oiga, ¿le parece el precio del pasaje? No. Entonces, no, es muy subjetiva, no hay una metodología. No es sujeta a medición. Para hacerla. Entonces, pero independientemente de eso, en la misma metodología dice ahí y en la ley que si la tarifa socialmente justa es más baja que la técnica, el municipio compensará al transportista la diferencia. No dice subsidiará porque la ley le prohíbe al municipio subsidiar, sin embargo, Cuenca, Guayaquil y Quito subsidian millones de dólares y la al Contraloría transporte público. La Contraloría sé que ya está ahí. Ya está trabajando. ahí. Pero ahora ¿Cómo el municipio lo va a compensar? Claro. Si el municipio, o sea, yo imagino, no va a subir la tarifa del agua para decir de aquí les voy a pagar a los transportistas. Tiene que sincerar la tarifa. Tiene que sincerar, es la única manera. Ahora, ¿cómo llegar a este acuerdo transportistas ciudadanos? Sobre todo acá en Loja, que vamos a entrar en esta parte un poco más polémica. El ciudadano común y corriente quiere un mejor servicio de la transportación urbana.
que entiendo que no es el peor, el de Loja creo que tiene buenas características en cuanto a los vehículos, a sus carrocerías y a la forma. Pero busca la gente quiere un mejor servicio de la transportación urbana que sea de calidad. Hasta ahí estamos de acuerdo. Los transportistas, subversiones, y nosotros podemos brindarles un servicio de calidad, con todo gusto, lo que ustedes quieran. Ponemos música, les ponemos wifi, les ponemos todo lo que ustedes quieran, pero eso cuesta. Eso cuesta. Oiga, Entonces, ¿cómo llegamos a ese acuerdo ciudadanos transportistas de Loja? Boris, el transportista lojano, yo creo que ya está a otro nivel Ujú. del transporte urbano de otras ciudades del país. En comparación con otras el ciudades del país. El transportista lojana le puede poner hasta buses voladores en su momento. Claro. Pero claro, no valdrá el pasaje 30 centavos, valdrá a lo mejor... $1.50. Exactamente, o sea, todo es relativo. Ujú. Y si mañana a lo mejor el municipio dice, vea, los buses que hoy en día tienen se quedan muy pequeños, tenemos que hacer el paso, dar el paso al BTR. Oiga, claro que sí, estamos dispuestos a endeudarnos, a hacer ese sacrificio, pero antes que nada es la institución gubernamental la que tiene que dar las condiciones. Claro. ¿De qué sirve que nosotros queramos dar el paso a ese tipo de vehículos si las condiciones físicas de la ciudad Ujú. Tampoco son las mejores. no están en las condiciones para eso? Entonces tenemos que adaptarnos a lo mejor que puede funcionar aquí en Loja y es lo que hoy en día tenemos. Buses 2025, 2026, llevan 18 buses este año. Llegan, sí. 18 buses. O sea, si hacemos estadísticas, ¿en qué parte del país en un año se cambian 18 buses? Ujú. Claro. El año pasado se cambiaron 24 buses. Este año 5 buses. O sea, Y eso porque la pandemia nos frenó y- 3 años. nos frenó 3 años y Marco, hay algo muy importante, que es, también, pero es que están cambiando de buses todos los años, es porque está bueno el negocio. No, son socios que aún no han cambiado los carros Ujú. y que la vida útil de ese vehículo llegó a su tope máximo y que el gasto operativo con ese carro viejo, sí, le sale más barato hacerse otra deuda y comprar un carro nuevo y tomar otro rumbo. Pero ese socio ya cumplió los 20 años de vida útil. La Agencia Nacional de Tránsito le alargó 2 más por este tema de la pandemia, pero sobre esos 2 más ya no tiene matrícula. Y si esa es su única fuente de trabajo, esa es su única forma de vivir, de sustentar a su familia, ese transportiza, hipoteca su casa, chulquea y para otro caso. Eso es la realidad del transporte. No porque es un capricho, no porque es vanidad, ni porque a nosotros nos está yendo súper bien. Súper bien. Exactamente. Claro. Ahora, ¿por qué no funcionó de alguna manera todo este sistema intermodal de la transportación dentro de la ciudad con las subestaciones? Todos porque vemos paradas, Tema por de ejemplo, ingeniería. al frente, la que está junto a la clínica municipal, ahí en el sector No pasa el bus por ahí. no pasa- Te vaya. correcto, No pasa el bus por ahí. botada, o sea, y da vergüenza como, o sea, y ahora dijera mejor, tumbémosla ya, pues, hombre, colgámosla, pero no puede Un estar ahí, kiosco de no helado. puede Puede estar ahí, no, este mira, elefante blanco veo, y cada que lo tú te vemos vas a la decimos, Coca-Cola más abajito, o sea, pero lleno de lodo, entonces, Duele. ya no funcionó, y ojo, es plata de recursos económicos fuertes, grandes, sobre todo también de lo que nosotros hemos oído. Lo de abajo, por ejemplo, esto funciona ahora de la cooperativa Loja, ahí para las Subestación. encomiendas, está abajo la parte del zoológico, acá arriba funciona, a lo mejor está la dirección de movilidad, Acá arriba, Marlon bien ahí tranquilo en su oficina, La Tebaida. lo que tuvo que haber sido todo el sistema intermodal. Entonces, yo te llevo rato después a pensar, o sea, ¿en qué momento se construyó esto? Porque cuando se construyen obras de este tipo, se tienen que, obviamente, Utilizar. Pero ahí no entramos nosotros. planificar. No, Claro, obviamente. yo No, siempre digo, un criterio. A ver, de ¿qué pasó ahí? ¿Por ¿qué pasó? qué? Bueno, primero lo que decía Daniel, voy a iniciar, mi papá decía siempre, a tu enemigo regálale un carro viejo. Y lo tienes, gasta y gasta y gasta. Es por los buses viejitos que ya tienen que cambiar con carro nuevo. Ujú. Ahora, el sistema, el sitio, como inició, desde el inicio, o sea, para mi forma de ver, inició mal porque a lo largo de la avenida tuvo que haber sido unas paradas sobre el río, ya se las hubiera llevado el río también, También. y no 2 a cada lado. Ujú. Por lo que había los colectores marginales, mismo carro, colectores franjas de aguas horizontales, servidas bus, al pie, junto al río, no soportaba el peso de pasar el bus por Pero, ahí. y la construcción Entonces que los hicieron comenzaron con dobles. ustedes, dijeron, No, vean no. ustedes. Si Es ustedes que no eso es de van la a trabajar, administración, no, es claro, un estudio de claro. Braxton. Ya. Entonces hicieron paradas a ambos lados. Sin embargo, se da mucha integración de líneas, por ejemplo, de Tierras Coloradas, de Tenería, de Sauces, de Carigán,
con el mismo pasaje hacen transferencia, pueden ir hasta 2 puentes. Claro. Igual de 2 puentes pueden ir. O sea, A sí Sauces hay, Norte. hay bastante gente que hace esta toma 2 líneas, inclusive en sentido norte-sur cambia a sentido sur-norte, ¿sí? Claro. En la transferencia de León. Entonces sí hay ese servicio de integración y hay mucha gente que no lo sabe. Y debe hacer uso de este servicio. Marco, y le puedo ir, mire, algo, lo que tú dices Sí. es muy justo. Hay gente que viene de Ciudad Victoria, sube por el terminal terrestre, se queda en la Mercadillo, se cruza al otro lado y baja a Sauces Norte. Correcto. ¿Sí? Ya. Pero O sea, por es- ejemplo, si yo soy estudiante yo vivo en Carigán, cojo el bus de Carigán, puedo llegar hasta a Sauces Norte. y a León puedo llegar. Sí, Y y de cambio de bus, al otro lado del me puente, voy a la A universidad. 2 puentes. a 2 puentes. Ya. Ya hoy, más de 10 años que viene funcionando eso. Claro. Boris, pero ¿qué pasa? La ciudadanía no reconoce eso. Ahora, Con el mismo pasaje. oiga, escúcheme. Solo me bajo y me subo al otro bus. No, y- hay que estar dentro del ya, sistema. obviamente, claro. ¿no? En las Claro, paradas. Ya se sale ya. Como ahora. baja Quito un poco. Baja de Ciudad Victoria. Lo justo para que vaya a Sauces Norte debería quedarse en el terminal terrestre y cruzar al otro lado, coger el autobús y bajar a Sauces Norte. Baja de Ciudad Victoria, llega al terminal terrestre, avanza hasta esta estación de aquí de la Mercadillo, se queda ahí, pasa el puente a desnivel y se embarca en el otro bus que baja de la Argelia a Sauces Norte. Ok. Lo único que el usuario a lo mejor está perdiendo unos 10 minutos más, los 5 de subida y los 5 de bajada. Claro, claro. Pero los lojanos, por economizar sus 30 centavos, ya lo hacen hoy en día. Lo están haciendo. Siga, Marco, disculpa que le interrumpí. No, está bien. A ver, luego, a ver, Claro, en los, Y obviamente de haber gente que Claro. todavía no conoce hay esto. gente que Claro, hace uso no, no. bastante. Se ha hecho un conteo, hay bastante Claro. gente que lo usa. Los centros de transferencia, ¿por qué no funcionaron? Porque llegaban 3 buses, por ejemplo, de los barrios llegaban 3 buses del mismo tipo, desembarcaban y pasaba un bus del mismo tamaño. Había aglomeración de gente. A diferencia Claro. de Quito, llegan 3 buses, pero pasa un... Y pasa Vete, el trolebús que va, el articulado. articulado Entonces, que va llevando todos. Aquí hasta más. venían 60 en cada Exacto. bus, se hacían 6 por 3, 18, 180 personas para subirse en un bus de 60. Entonces, no dio. Y eso el ingeniero Bailón se dio cuenta y desde el 2009 hay el plan de líneas urbanas, o sea, nunca hubo el SITU como tal. Nunca, Hay pero 100% como. plan de líneas urbanas que estamos trabajando con ese plan de líneas urbanas hasta la actualidad. Luego vino el sistema intermodal de transporte urbano, pero, por ejemplo, hay la parada frente al Supermaxi, y la idea era de que llegue la gente con su bicicleta y cambie intermodalmente. Dejaba su bicicleta y tomaba el bus, iba a su trabajo, volvía y cogía su bicicleta, pero la ciudadanía es quien debe darle la autoridad. No, la ciudadanía es La quien debe darle operatividad, en Sí, cierto sí. modo, para que pueda. Si es que va a haber, si Claro. la gente quiere. ¿no? Claro, Si se no- propuso poner los cargadores de bicicleta En ideas son frontales chéveres, en los pero buses ya el y en día la a día. parte posterior. Ujú. Pero ahí vinieron las preguntas, si hay un accidente y la bicicleta del usuario en el bus, en el bicicletero, se daña o si se la roban, ¿quién es responsable? El transportista. Entonces hay todos esos parámetros que frenan un poco las... Mire que si se pone a ver en la Agencia Nacional de Tránsito, en esta parte de daños y siniestros, en Loja, a consecuencia del transporte urbano, cerca de 10 años que no hay un arrollado por un bus. No hay un muerto cerca de 10 años por arrollamiento de un bus. Cosa Es una que, buena noticia. cosa que es a diario en todas las ciudades del La país. siniestralidad ha bajado al La 95%. siniestralidad con terceras personas es la más baja del país, porque un bus aquí no supera los 40 kilómetros por hora en Loja. Entonces, miren, o sea, son cosas. Pero esto también creo que resultó a partir de la implementación de la, La caja, tecnología, claro, la la caja común. La caja y quitarnos ese tema de ir corriendo Ya, a picar, atacar. Pero son cosas, Se correteaba. son cosas, Y claro, corretearse ahí. son cosas que los ciudadanos las están recibiendo, pero que no las perciben. O sea, se están subidos en un bus, pero nos olvidamos de cómo íbamos colgados en los buses. Nos olvidábamos que la clase de buses que Suba, tenemos suba, baje, baje, es baje. suba, suba, suba. ¿Cuántos ayudantes se enredaron en las ruedas de los carros? Yo, Ya no se requiere ahora de ayuda, No, básicamente. no, casi, ya no. casi, Y todos andan limpios. Ujú. yo sí quiero, antes de pasar ya, obviamente, cómo llegar a la ciudadanía. Lo que usted decía antes, Daniel, y hay carros nuevos, se ve que les está yendo bien, por eso tienen carros nuevos. O a su vez, Es la a los percepción. transportistas quejándose en los medios de comunicación, si no es rentable que vendan los carros. ¿Cómo llegar a la opinión pública, a la ciudadanía, obviamente, que tiene ese criterio? Yo, Para poder, obviamente, Oh, como dice definitivamente. Marco, sincerar el pasaje. Sí. Bueno, la ciudadanía debe entender que el municipio como tal
es el encargado de dar el servicio público. El municipio nos contrata a nosotros como operadoras para que demos el servicio y nos pone algunas condiciones en una ordenanza. Hasta ahí bien, pero esas ordenanzas se las hace cumplir. Pero la ley de revisar la tarifa cada 2 años, que dice cada 2 Parte de años, la ordenanza. esa parte No la cumple. la meten debajo de la carpeta. Entonces siempre tenemos que 10 años cumplir, ya pero la la han otra escondido. parte, y esto es así, o sea, ahorita, por ejemplo, los transportistas, ¿con qué están viviendo? ¿Con qué están viviendo? Dice, sí les queda. No, se están comiendo la depreciación del bus. Algunos no llevan la contabilidad como debe ser, pero ellos deben ir guardando la depreciación del bus. Claro. Entonces ellos dicen, sí, me queda alguito para vivir. No, En 10 años comprar otro esa carro. depreciación tienen que guardarla para cuando les toque Para comprar otro comprar el carro. nuevo carro. Cuando les toca comprar carro, se comieron ya la plata. Boris, yo les invito a ustedes. Un lunes, martes, miércoles, jueves, en las noches. Váyanse a las llanteras en las noches. Váyanse a las llanteras en la noche y van a ver que los buses urbanos de Loja están esperando que lleguen esos trailers que vienen de Zamora, del Pangui, de los encuentros, de Gualaquiza, a dejar botando esas carcasas, porque con esas carcasas viejas no pueden rodar a la costa. Y aquí los transportes urbanos le estamos sacando labor y eso le estamos poniendo a los carros para que rueden. Porque el socio hoy en día no le alcanza para una llanta nueva. Y vayan a las casas comerciales, donde venden llantas, a Terraza, a todos esos sitios. Vayan a ver si es que el transportista urbano está comprando llantas. ¿Cuántas llantas se han comprado? Por ejemplo, Exactamente. Entonces ahí es de darse Baterías cuenta. de medio uso. Baterías de medio uso. Entonces, eso es lo que dice Marco, que estamos sobreviviendo. Ahora otra cosa yo les digo. El transportista, ¿de dónde sacó su plata inicial o su capital inicial? A veces la ciudadanía dice, es que tienen plata. No. Yo, Daniel Aguirre, me fui de 17 años, vine de 23 años, trabajé 6 años en España. Hice mi capital semilla y compré mi carrito. ¿Sí? Con la bendición de Dios, el trabajo era de otra manera, lo trabajaba yo, era más joven. Pude estudiar, ¿sí? Y tener un carro. Ahora, mañana lo vendo a ese carro, o alguien que critica y si no le es rentable lo vendo, se lo vendo al carro. Boris aquí. A Boris. Oiga, ¿usted cree que yo he ganado algo? Yo llevo 20 años de transportista. Mi capital inicial hace 20 años fue de $25,000 a Mirasol cuando compramos el primer carro. Y hoy en día ese carro cree que vale 25,000. Entonces la gente está equivocada. Tiene otra perspectiva de ver. El transportista, el chofer, si no madruga a las 5 de la mañana y se mete $1 al bolsillo, no hay nadie que le aporte a la seguridad social. A diferencia del militar jubilado, del policía, del profesor, de todo trabajador público. A lo mejor aporta intelecto a la institución, pero de su bolsillo que lo haya generado a $1 para ese aporte patronal y personal, ni un centavo. Esa es la diferencia de nosotros. Y cuando estas personas se jubilan o llegan a una jubilación, se van con 60, 70 mil, 50 mil dólares y un sueldo hasta que muera. Y este transportista que se ha matado trabajando, ¿con cuánto se va a jubilar? O sea, esa parte humana también es la que Loja, la ciudadanía, a lo mejor no la percibe del transportista. Ahora, ¿cómo estamos en fechas para que esto tenga que ya analizarse nuevamente, sea tema de conversación en nuestra ciudad, dentro del cabildo, dentro de los concejales, dentro del mismo municipio? ¿Cómo estamos? Pasó este tema ya del invierno, estamos poquito a poquito, hay que no salir. Más siquiera. Sí, pero claro, ¿cómo están ustedes ahí para llegar a conversar? Como decía Vladimir, también un poco socializar, quizás ir abriendo mesas de trabajo con la gente para que un poco se pueda entender. Nuestra posición, obviamente, como medio de comunicación, es el poder más bien tratar de que ustedes puedan explicarle a la ciudadanía. Luego habrá también actores políticos que dirán, no estamos en contra de la subida del pasaje por esto, pues, con o sin razón. Ustedes evidentemente también desde un informe técnico como corresponde, pues lo han planteado también el día de hoy. Pero ¿cómo están con esas fechas y cómo tienen previsto para ya que esto pueda tener ya un final? No sé si feliz para ustedes o feliz para la ciudadanía, pero un final. Han habido mesas de trabajo con el municipio, con la Dirección Municipal de Tránsito, que ha dado toda la apertura, y está planificado hacer estas mesas de diálogo con presidentes barriales, con la ciudadanía mismo,
con estudiantes universitarios, con todos los sectores que quieran agregar a estas mesas de trabajo. Como dijo Daniel, lamentablemente la caída de puentes y todo paralizó esto en el municipio. Yo creo que ya el señor alcalde nos tendrá que convocar a reunirnos para ya ir avanzando en esta mesa de trabajo, porque en realidad ya el tiempo se acorta y no se avanza más. Ojalá que sea Hay un con ese grupo, alcalde. No que la vicealcaldía se les va a tocar, no vende. bueno, en eso nosotros seremos Respetuosos. respetuosos, pero el tema, Boris, Vladimir, el tema es que detrás de nuestras espaldas hay 238 socios y que poco les falta para decir que incendiemos la ciudad, o sea, la necesidad es grande. Entonces Ustedes nosotros... más bien ahí lo están aguantando, Sí, la verdad es que sí, pero un porque rato. nosotros estamos pidiéndoles paciencia, también estamos pidiéndoles ser prudentes. Estamos tratando de mostrar la otra cara de la moneda. Una vez decía también en otro medio, la vez pasada nos quejamos, nos lamentamos y le contábamos a Loja entera, al mundo entero, que nuestros problemas. Pero Boris, sus problemas, los de Marco, los suyos, a nadie le interesa. Y mucho menos a la sociedad, a los problemas de un transportista. Es por ende que hemos actuado de la otra forma. O sea, ya, listo, se acabaron las quejas y los lamentos, pero vean el lado bueno también de la transportación, lo que el transporte está brindándole a Loja. Oiga, tiene que ser de ciegos para que no se den cuenta el cambio agigantado que Loja está dando en transportación urbana. ¿De dónde hemos recibido visitas? A ver. Hemos recibido visitas, mire, y aquí no nos deja mentir, el mismo municipio en el mes de enero recibió la invitación del municipio de Ibarra, ¿sí? Al igual que el Consorcio de Transportistas Urbanos de Loja, para que expongan, ¿sí?, lo que hace 10 años nosotros ya lo pusimos aquí. Ellos quieren implementarlos recién aquí. Estuvieron los del corredor suroriental de Quito, ¿sí?, el Consorcio Sotranor, que vinieron aquí a aprender y a replicar de cómo se aliaron, o sea, cómo es que lo consiguieron. Unirse 4 empresas y tener un fin común y tener una sola administración. Santo Domingo. Vinieron Santo Domingo. Y en el simposio, a usted, Boris, estuvieron los de Cuenca aquí también. O sea, Loja está siendo un referente en transportación urbana. ¿Cómo está el proceso de chatarrización de los vehículos, justamente? Cambio de nuevas unidades. Con el gobierno del presidente Correa hubo la chatarrización, se terminó en el 2014. Ahora, la semana pasada dieron esa noticia, no sé si es por votación, por campaña, ya se acercan las elecciones, entonces nuevamente el gobierno indica que se va a dar la chatarrización. No hay nada en firme todavía, esperemos que así sea. El lunes hay que ver, ahí sí ya. Pero Boris, lo seguro es, Marco, que ya nos quitaron el IVA. El IVA, sí. Pues es otro daño más. A ver, el transporte urbano tenía la devolución del IVA del chasis y de la carrocería. Y eso está en el estudio de la tarifa también, no es que hemos ocultado nada. Inclusive el municipio no sabía eso, nosotros le dimos ese insumo, le digo, nosotros nos devuelven el IVA. Así anotaron. Entonces, hay una sentencia de la Corte Constitucional en que dice que el IVA no se les puede perdonar, que se debe cobrar. Entonces, ahí son 17 mil dólares que anteriormente se le devolvía al transportista urbano y ahora ya no se lo va. O sea, quienes van a traer ahorita buses lo están pensando. Lo están pensando. Marco, o sea, hay algo que en el estudio que el consorcio presentó al municipio no estaba considerada esta resolución del SRI. ¿Sí? Y los 47 centavos que le habló Marco, ¿sí?, estaban considerados con la devolución de ese IVA. Entonces, o sea, aún más está todavía. Al hacer la corrida financiera, se dispara más todavía. Se va a subir. ¿Cómo está en este caso? Hablaba también Marco sobre la proliferación de vehículos piratas. ¿En qué medida afecta a los buses de transporte urbano esta proliferación de autos piratas? Porque no solamente afecta al taxismo, sino también a los buses de transporte urbano. Bueno, a ver, yo le había comentado, verá, Braxton hizo un estudio de movilidad de Loja del 2012 al 2022. El 2022 feneció ese estudio de movilidad. No tenemos al momento estudio de movilidad. Sin estudio de movilidad. Desde el 2022. Que dura para 10 años. Me imagino que no he visto que el municipio haya lanzado un concurso para que participen empresas calificadas en estos estudios. Pero estamos desde el 2022 sin estudio de movilidad en Loja. Y no solo transporte urbano.
movilidades, el peatón, Las el ciclista, bicicletas. motocicletas, o sea, regular todo eso para que haya dinamismo en Loja. Entonces estamos nosotros ahí al brinco, A la de por aquí Dios, esa como se cosita, dice. sí, por aquí pongo semáforos, por aquí no, pero no hay con un plan Ujú. concreto Y que se lo articulado. haga, claro, Ujú. creo que se debe articular. Pero bueno, nosotros estamos ahí en el camino tratando de salir. El transporte informal, aparte de que incrementa más tráfico en la ciudad, no tiene ningún control, afecta al transporte comercial, que son los compañeros del taxismo, que ellos no tienen la media tarifa para personas de las clases vulnerables, y a nosotros también, porque inclusive se meten en el carril del bus, donde 80, 90 personas necesitan llegar a tiempo Es a terrible. sus trabajos, a sus hogares. Entonces entorpecen la movilidad del vehículo particular y sobre todo del transporte urbano. Esperamos que el municipio, estamos incluidos en un grupo donde está el director de tránsito y vemos que a diario se están ¿cómo es? Deteniendo vehículos Reteniendo que hacen vehículos. transporte informal, pero tengo entendido que los jueces o el fiscal, no sé quién, de la orden, y salen, están una Claro. semana, 2 semanas, salen de los patios y nuevamente hacer el transporte informal. Entonces yo creo que debe haber un control más eficiente, pedir al ingeniero Marlon Severino, a pesar de que lo está haciendo, un control más eficiente para que no proliferen esta competencia Desleal. desleal, porque ellos no Claro. están pagando lo que a una operadora le pide que el municipio y los entes de control que lo hagan. Ahora, finalmente ya para ir cerrando, ¿cómo la miran a la ciudad ustedes, a Loja como transportistas? Obviamente en materia de transporte, ¿cómo la ven a futuro? Tenemos dos arterias viales importantísimas, estamos al lado de un río que se nos sale cada vez, pero cómo podemos avisorar a nuestra ciudad de Loja a futuro, verla en la parte de transportación urbana? ¿Cómo vamos a crecer? ¿Qué podemos decirle a los ciudadanos? Vea, en los próximos años, pues habrá muchas mejoras, hay que ir cambiando algunas cosas desde las políticas públicas, algunas cosas importantes, sobre todo para una buena movilidad y una articulación de movilidad con todos los sectores. ¿Cómo la avisoran en nuestra querida ciudad? Oiga, ahí, bueno, yo quiero indicar, el municipio dispone unos sitios para paradas. Ujú. Por ejemplo, en Tenería, llegan los compañeros de mañana a esperar ahí el turno para salir, pero no hay una batería sanitaria, no Claro. hay recolectores de basura. Entonces debe dar también al transportista, si el municipio Ujú. es el ente que regula y todo, debe dar las facilidades. Nosotros estamos presos, tenemos algunas líneas que las llamamos sociales, que realmente no son rentables. Payanchi, por ejemplo. No Ujú. es rentable el ir allá, traer Económicamente, digo gente, yo. pero hay que dar también la parte social que la estamos dando. Hicimos una visita al sitio El Verde, que es más arriba de Punzara Alto. La gente quiere transporte urbano, son pocos los usuarios que van a ver, pero las vías no lo permiten. Ujú. Entonces nosotros, de acuerdo a como las vías lo permitan, como el municipio lo diga, previo un estudio, un conteo de pasajeros, estamos prestos a dar el servicio, porque eso Ujú. es nuestro objeto social, Ujú. dar el transporte, dar la movilidad. Ya lo dijo Álvaro Guzmán en el simposio. Ujú. Sí, ustedes recordarán. El servicio público debe llegar a todos los rincones de la ciudad. Pero claro, donde no es rentable, ¿quién tiene que actuar ahí? Claro. ¿Quién tiene que entrar ahí? Lo escucharon a Iván Amarador en México también. Ujú. O sea, sí, es verdad. El servicio tiene que llegar, haya o no haya usuarios, tiene que llegar. Pero donde no es rentable, donde no es sustentable, tiene Tiene que haber el Estado inglés. Exacto. Yo acoto lo que dice, a lo que preguntó Boris e indicó justamente producto del desborde de los ríos, trajimos y analizamos en este mismo espacio con algunos personajes aquí, y decían ya es momento de repensar nuestra ciudad, justamente por el embaulado. En ese tiempo, decía Boris, fue la mejor obra de quien la hizo, pero no vieron la complejidad en el ámbito Pasar de los ambiental, qué sé ah, yo, porque lo cerraron al río. ¿Será que en 30, 40 años nos repensamos en este caso la ciudad más que todo por el flujo vehicular, tanto del transporte urbano como particular que pasa por esa avenida? Eso yo le decía, o sea, Loja debe pensar ya en un pico y placa. Loja es una ciudad estilizada, larga, como Quito. Lo que dice usted del río, mi mamá de pequeñita contaba, toda la vida ha vivido ahí en la 10 de agosto, que en la 10 de agosto en los bomberos había un puente parecido al del puente Bolívar, el puente Santa Rosa. No sé si Y por por aquí, estructura o algo, pero los puentes, en el Coliseo también había puente elevado. Me imagino que las crecientes tuvieron que haber habido ujú. cada cierto tiempo, pero siempre. Aquí ya se hicieron puentes a nivel de la vía, claro que se le embauló y todo. Entonces,
Eso deben ver, o sea, la naturaleza es cíclica. Y cada vez nos va a venir esto de los estos. Ese desarenador de arriba también deben tenerlo óptimo para que aguante ahí un poco los desechos que vienen con las crecientes. Pero Loja, yo creo que a futuro Loja va a continuar con la misma movilidad. Lo que tenemos que controlar es el tráfico vehicular. Vea, el transporte no se cierra a conversar, el transporte no se cierra a negociar. Es ¿sí? importante. Y otra es cosa, importante. el transporte no se ciega ni se cierra a los cambios. ¿sí? Si tenemos que ir a la par, pues vamos a la par. ¿sí? Pero esto es dando y dando. Un articulado, por ejemplo, ya que transita en la vía troncal, pudiera ser. Cuando haya condiciones. ¿sí? Yo quería que nos comente ya para ir finalizando, Boris, esta reflexión que sí lo leía a Marco Flores. El transporte urbano está en terapia intensiva y depende de los concejales que lo vayan reanimando lentamente médicos, o se vaya, o lo vayan matando lentamente o lo levanten. Bueno, Lo dije yo en la sesión de asamblea cuando se trató la tarifa en el municipio la vez anterior. 2023. Ya, 2003. Y en realidad está con el oxígeno ahí. O sea, está en ese Está, ciclo sí, de sí, muerte lenta. Sí, está. Y es a Y- nivel y- nacional. Vladimir, Y se ratifica que depende de las autoridades para que se levante o no. Es que Vladimir, tiene que tomar decisiones técnicas. Vladimir, si mañana un loco se le ocurre de la transportación de los directivos, mañana nos paramos. Oiga, no dudan ni medio segundo. No dudan ni medio Solo segundo. necesitan un WhatsApp nomás. Solo necesitan O sea, un... solo Se acabó el... de Daniel Aguirre y Marco Flores. Oiga, no, Paramos no, mañana no, la y nece- amanece la ciudad paralizada. La necesidad, la desesperación de un socio dice, vea, ¿cuánto estamos perdiendo todos los días? ¿Qué más me da a mí tirarme unos 15 días parado para que me pongan atención y me resuelvan el problema? ¿Qué más me da? O sea, más estamos perdiendo porque me estoy comiendo las uñas. Ujú. Entonces nosotros, como directivos, con Marco, oiga, hoy en día las administraciones de las empresas tienen grupos preparados también ya. Ya no son las administraciones ni las directivas de años atrás. Entonces, ese grupo de personas que unificamos pensamientos, somos los que, como se dice, apaciguamos y tratamos de decir, vean compañeros, sí, ese es uno de los caminos, pero a lo mejor no el más viable. Quememos todos los esfuerzos, quememos todas las probabilidades y si después de eso ya a la autoridad le cuesta entender que el reclamo es justo, oiga, chuta, yo no quisiera ese escenario. No, ni pensar. Oiga, el año pasado, en el 2023, hubo la sentencia de la jueza del tribunal, porque en primera instancia la jueza negó. Fuimos al tribunal y nos dio la razón para que el cabildo trate lo que es la tarifa. Ya había la sentencia, pero veíamos que el municipio ya se le acortaban los 90 días y no... Entonces venían las festividades de, ¿cómo es? Artes Vivas. Ujú. Y nos íbamos a paralizar porque venía el ministro, algunos ministros y todo. Entonces ahí más bien nos llamaron, a ver, no paralicemos. Y fue el compromiso del municipio, el jueves lo ponemos en orden del día y así fue, Cierto. se cumplió. Entonces es lo que dice Daniel, o sea, ahorita, Es créanme un que las WhatsApp. bases están ahorita, pero un mensaje y más bien estamos apaciguando, espere, la tarifa, ¿cuándo? La tarifa. Pero ya no depende de nuestro, sino del municipio y le estamos ahí Imagínense... A un WhatsApp de Daniel Aguirre se va a llamar el programa. De paralizar. No. Imagínese usted una Loja paralizada en agosto. Yo me salgo del grupo mejor. O sea, no. Yo creo que las autoridades No, sí, bueno. no. Bueno. Es que también, a ver, la Constitución prohíbe que un servicio paralice el Se servicio paraliza público. el servicio Claro. pero público. también Claro. la Constitución es garantista. A nadie le obliga a trabajar a pérdida. ¿Sí? Claro. Y hay el derecho a la resistencia. O sea, Claro. sí hay medios Da. legales cómo hacerlo, pero más bien el asunto es hacerlo en consenso y no afectar, porque quien se ve afectado ahí es el usuario. Sí. Y eso es lo que nosotros siempre hemos Agotar querido, todo Se lo paraliza el toda diálogo. la no ciudad. afectar al No, usuario, eso es lo que sí. estamos Se haciendo. paraliza Agotar todo el todos tema los canales de académico, un tema de Todo. la ciudad, Es el tema de un trabajo, lío. es un Económico, caos un todo. poco complejo. Bueno, realmente ha sido un buen coloquio. Quiero agradecerles por haber estado con nosotros. No sé qué tal les ha parecido. No, ¿Cómo, bien, cómo muchas han gracias. estado el día de hoy? Invítenos de nuevo. Muchos No, no. de hecho, vamos a conversar y muchos Claro, temas más muchas que gracias. habrá que conversar a futuro. Así que muchas gracias a nuestros invitados, Vlad, y muchas gracias
el día de hoy. Un cortito. Sí, sí, no, de hoy. Bueno, aprovecho yo ahora el mes de mayo, estamos la cooperativa 24 de mayo cumpliendo 54 años de vida institucional, la pionera en Loja y bueno, las festividades económicamente estamos bajos, pero tenemos aspectos, Mínimas, ¿sí? ¿no? Tenemos festividades en la parte de lo que es religioso, deportes, A la misa. tenemos nuestra madrecita y más bien invitados Medardo sus a las playas en San festividades. Sebastián. No. No creo. No avanza, Bueno, no. después que subamos la tarifa. Hay tarifa y orquesta. No, eso nada más. Muchas gracias. No, vamos Muy a estar gentiles por la presentes. invitación. Muchas Y con gracias. todo gusto también nosotros siempre predispuestos a apoyar y aportar y que este diálogo, como decíamos, más allá de reírnos y llevarlo de una manera un poco más tranquila, relajada, pero realmente es un tema serio, complejo y que hay que analizarlo desde muchas aristas y que sea técnico y que ojalá no se vea muy político, Vladimir. Sí, muchas gracias a nuestros internautas. Cada vez gusta más este programa, vea. Ya justamente... Dos seguidores más. Claro, dos servidores más. Realmente. Sí. No, agradecerle a Daniel y a Marco por este importante conversatorio, este coloquio medio loco. Ha sido muy fructífero. No será el último, no será el Y último. no será el último, no. Vamos a seguir invitándolos para poder analizar, como decía Boris, otros temas. Muchas gracias y... Muchas gracias, a muy ustedes gentiles. también. Muy, muchas gracias entonces a nuestros invitados, Vladimir, gracias también a ustedes, amigos y amigas que siempre tienen la gentileza de mirarnos cada domingo, 20 horas con 30 minutos. Estamos con este programa a través de nuestro canal de YouTube. Este es el programa 13, ¿verdad? 13. Programa 13, así 12 es que... más 1. 12 más 1, el número 13, el día de hoy. Así que realmente ha sido un gusto este programa que hemos hablado de la transportación urbana en Loja. Nos vemos, hasta una próxima. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao.